que tiene que ver con algo que para nosotros tiene que ver con todas las semanas y con todos los domingos, porque para nosotros cada domingo es el día de resurrección de Cristo y es lo que celebra la Iglesia cristiana. Esta fiesta donde gran parte del planeta está abocada a celebrar en una semana o en un día, conmemorar lo que hizo Cristo y tratar de vivir de acuerdo, ¿cierto?, a ciertos parámetros morales. Lo que nosotros celebramos es que un día el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, nos encontró a nosotros y nos dio la posibilidad de entrar a su reino. Entonces, sin más, quiero pedirle que le dé un aplauso a la palabra de Dios. Y voy a compartir con usted un tema que me parece bien importante para la ocasión y le puse como título ¿Cómo salir de la decepción? ¿Alguna vez se ha sentido usted decepcionado o decepcionada en la vida? ¿Alguna vez lo decepcionaron? Sí. ¿Cuántos lobitos hay acá? Ok. Vamos a compartir esta palabra y seguramente Dios tiene algo para decirnos en este día. Y quiero tomar como base el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 21. Vamos a tomar este versículo como base y dice lo siguiente. Esto lo dijeron dos discípulos de Jesús. Y dice la palabra, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Permítame hacer una oración. Padre, yo quiero darte gracias en este día por tu palabra. Padre, que hoy podamos compartir, Señor, y me permitas hablar lo que tú quieres decir a través de tu palabra y no lo que quiere decir el hombre. Ayúdame, Señor, a poder entender y conocer, Señor, que nuestra vida, más allá de cualquier circunstancia, tiene un propósito. Y para el propósito que tú has destinado para tu creación, Señor, es lo que queremos nosotros aprender a vivir. Por eso te pido que hoy nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Estas palabras salen de la boca de un discípulo de Jesús llamado Cleofas, que al tener que aceptar la cruda realidad de la muerte de Jesús, decide junto a otro creyente alejarse de Jerusalén, yendo de camino a un lugar llamado Emaús. Aceptar que Jesús había muerto, no estaba dentro de lo que los discípulos esperaban, y por esa razón es que todas las expectativas que se habían formado, de acuerdo a las promesas que Jesús durante un poco más de 3 años les había anunciado, esas promesas se estaban diluyendo porque las circunstancias parecían decir que ya no se irían a cumplir. Como por ejemplo lo que relata Mateo cuando Pedro le reclama a Jesús diciendo que por seguirle ellos lo habían dejado todo, ¿cierto? Este es un reclamo que Pedro le hace a Cristo porque Jesús venía a hablar con el joven rico y cuando le dijo vende todo lo que tienes y sígueme, entonces el joven rico se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús dijo, es más fácil entrar un camello por el ojo de una cerradura que un rico entre al reino de los cielos. Jesús no estaba diciendo que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Tenemos un problema. Entre la humildad y la miseria pareciera que hay que ser miserable y no tener nada para entrar al reino de los cielos. Así no es lo que dice la palabra. La palabra está llena de personas, hombres y mujeres de Dios que fueron ricos porque fueron sabios y fueron obedientes a Dios. Lo que sucede es que la persona que pone su fe en las riquezas es aquella que no puede entrar al reino de Dios porque tiene sus esperanzas puestas en un Dios falso. Es un gran problema con el cual debemos enfrentar todos los seres humanos. Y hoy el tema de los recursos, del dinero y de las riquezas, cómo hacerlas, cómo hacer para que no me las quiten o para que no me las roben o para conseguirlas, es un tema recurrente que nos quita el sueño, no nos deja vivir en otra cosa que pensando en qué voy a hacer, cuánto voy a tener y cuánto necesito para ser feliz. Pero ese es otro tema, lo dejo para la próxima predicación, que seguramente vamos a compartir sobre lo que significa vivir dentro del círculo de la necesidad. Pero lo que
Pedro le está reclamando y cuando Jesús dijo eso, dice, pero Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Jesús le responde de la siguiente manera, Mateo 19, 29. Mira, dice, y cualquiera que haya dejado casa, su hermano o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Obviamente le pasamos a ser de una familia de sangre, una familia espiritual, donde en todo el mundo tenemos familia, los hijos de Dios, y tenemos un mismo Padre. Por eso recibirá, dijo Jesús, mucho más. Ahora, el problema al que se enfrentan los discípulos es el mismo que debemos enfrentar todos los que nos consideramos sus seguidores o servidores de Cristo. Porque ellos, en lugar de esperar un reino espiritual, estaban esperando un reino terrenal. Dígale que está a su lado eso, un reino terrenal. Y aunque todo parecía decir que en Jesús ellos habían encontrado ese Mesías que toda la nación estaba esperando, en el fondo el deseo de todos, o si no de la gran mayoría, era proclamarlo rey para derrotar al gobierno romano a través de un ataque militar, como si el Señor fuera un valiente caudillo más que asumiría el gobierno de la nación judía para brindarle a sus discípulos y sus seguidores una mejor calidad de vida. Ellos estaban con esa esperanza, ¿cierto? Un libertador político que realmente sus promesas de campaña se cumplan y los puede hacer vivir mejor de acuerdo a lo que estaba predicando y lo que estaba enseñando. Entonces, Él tiene que ser nuestro rey, porque si lo tenemos a Él, vamos a vivir mejor, vamos a ser felices, vamos a comer perdices, el mundo se arregla y nosotros vamos a vivir de una manera con una calidad de vida más elevada. Jesús fue bien claro cuando personas se acercaron con condiciones o justificativos para seguirles y dijo lo siguiente, Mateo 8, 19 y 20. Dice que entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cueva donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo lo siguiente, si vas a seguirme, tienes que saber que debes estar preparado para todo. Dígale que está a su lado, si vas a seguir a Cristo, tienes que estar preparado para todo. Lo que yo te garantizo, dice el Señor, es una vida abundante, pero es una vida espiritual y eterna que va más allá de lo que vayas a conseguir o no conseguir en este mundo. Mira, si tú consigues o si tú me sigues, o si tú tratas de ver que la vida cristiana significa tener una vida con un estándar moral más elevado, aprendiendo a hacer cosas buenas y alejándote de hacer cosas malas, te garantizo una cosa, eso no quiere decir que vas a ser rico, bonito y famoso y que vas a tener todo y vas a ser feliz y no vas a tener problemas. Porque vivir en este mundo infectado por el pecado, por la desobediencia del hombre, vivir en este mundo significa tener problemas y vivir con dificultades. Y si tienes un problema hoy, quiero decirte una cosa, mañana también va a venir otro. Y si lo solucionas hoy, pasado mañana va a venir otro. ¿Alguien tuvo problemas alguna vez? Juan 6, versículo 14, 15 dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Por qué? Porque Jesús en una ocasión subió un monte, la gente llevaba 3 días siguiéndole, hablando, Jesús predicando, la gente dejaba por 3 días, estaba caminando y siguiéndole, de repente tuvieron hambre y Jesús ¿qué hizo? Agarró 2 peces y 5 panes, los convirtió en comida y comieron 5.000 familias. Se empezó a correr entonces el rumor de que es semejante milagro y la gente empezó a buscar a Jesús por todos lados y Jesús se fue a otro lado y cuando lo encuentran les dice, te estábamos buscando. La gente decía, necesitamos a este es el que nos va a hacer la vida fácil y que nos vamos a vivir mejor. Jesús le dijo, yo sé por qué ustedes me siguen, no por lo que soy, sino por lo que les doy. Y ustedes no tienen que buscar a Dios por la comida que perece, sino tienen que buscar el que trae la vida eterna, que permanece. Así que como todos los demás, al ver que sus metas y expectativas habían desaparecido, estos 2 discípulos que se estaban yendo de Jerusalén tenían los ojos espirituales cegados hasta que Jesús se revelara a sus vidas, enseñándoles cuál era la manera que ellos tendrían que aprender a vivir para recibir la salvación.
Para ellos todavía Jesús era un gran profeta y maestro. Mientras tanto, todo se les hacía muy confuso porque ahora ellos estaban luchando con la duda acerca de si el hijo del carpintero era el Mesías enviado por Dios que habría de reinar en Israel. Y es probable que ese sería uno de los temas que Cleofas y su amigo venían comentando, venían discutiendo mientras se iban alejando de Jerusalén. Porque si las cosas hubieran salido de acuerdo a cómo ellos lo habían entendido, seguramente no estarían ellos tratando de volver, diga el que está a su lado, a la vida anterior. De acuerdo a sus expectativas, la realidad ahora decía, esas promesas nunca se podrán llevar a cabo, porque si realmente Jesús hubiera sido el libertador, no habría muerto. Y menos como el peor de los maleantes colgado de una cruz en un madero públicamente. Ahora con su muerte también habían muerto las esperanzas, y aunque muchos de los que habían creído seguían considerándolo como un profeta verdadero, era evidente que dudaban de su deidad, porque todo indicaba que Jesús para ellos era un mortal más que hacía señales milagrosas como los antiguos profetas de Israel, pero como los demás profetas habían muerto. Entonces el panorama era que ya habían pasado 3 días desde la crucifixión, y no solo eso, sino que además sabían ellos que su cuerpo sin vida había sido llevado al sepulcro. Ellos lo habían visto. Así fue que ante la decepción estos discípulos habían decidido volver a la vida anterior, yendo de camino a Emaús mientras iban discutiendo sobre lo que había sucedido. Lucas escribe que el Señor aparece resucitado de repente caminando al lado de Cleofas y su amigo, pero ellos no lo reconocieron. Diga esto, por favor, ellos no lo reconocieron. Lucas 16, 16, 21 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Ves lo que dicen ellos? Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Ves cómo ellos lo veían? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, mira esto, nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el 3er día que esto ha acontecido, ¿cierto? Decepcionados. Cuando las cosas que Dios nos promete crean en nosotros expectativas que no se cumplen de acuerdo a cómo las esperamos, la decepción funciona como un golpe directo al alma que nos produce muchas veces frustración. Y es una frustración que nos puede llevar a la incredulidad. Lucas 24, 22 al 24 dice, y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Sí, está bien, nos dijeron muchas cosas, sí, pero fuimos a ver y Él no estaba. A Él no le vieron. Pero a Él no le vieron son las palabras que dice Cleofas, pero en realidad no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Y lo que Cleofas quiere decir es, mira, no hay nada. Estamos llenos de dudas, aunque nos dijeron que la tumba está vacía. Igual nos sentimos contrariados porque vimos hace 3 días cómo se murió y aunque la tumba estaba vacía, a Él no lo vimos. Y esta es la historia de 2 discípulos que deciden volver a la vida anterior por causa de tener que padecer una gran decepción, porque algo diferente a lo que con tanta expectativa se había esperado no se cumple. Ellos estaban tan decepcionados con Jesús que cuando el Señor se les aparece caminando resucitado, ellos no lo podían reconocer porque dice la palabra que sus ojos estaban velados para que no lo pudieran reconocer. Así es como nos sucede en la vida. Mira, a veces suceden cosas inesperadas que Dios permite. Nos sentimos decepcionados,
cegados por pensar que la vida cristiana consiste en invocar el nombre de Cristo para que Dios lleve a cabo mis proyectos personales, tales y como estoy esperando que sucedan. Cleofas y su amigo estaban cegados, ¿no? Ellos no podían ver al Cristo resucitado en su vida porque para ellos parecía que el Rey de Reyes y Señor de Señores era uno más de tantos en que confiamos y nos decepcionan. Y eso es lo que nos sucede cuando decimos tener fe en Cristo, pero no conocemos al Cristo de la fe. No conocemos al Cristo verdadero, sino al que nosotros mismos hemos idealizado y nosotros mismos nos hemos creado. Porque lo que necesitamos realmente para conocer al único y verdadero Dios es conocer lo que dicen las Escrituras del único y verdadero Dios y Salvador. Miremos lo que sucedió a Pablo, por ejemplo, cuando predicó el mensaje en Berea. Hechos 17, versículos 10 y 11. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Ves? En Tesalónica lo habían rechazado a Pablo, tuvo que salir prácticamente escapado y la gente no le prestaba atención a lo que decía. Pero cuando llegaron a Berea, los judíos de Berea empezaron a decir, ok, vamos a mirar si lo que nos están predicando es lo que está escrito. Y esto me lleva a pensar eso. Cada domingo o cada vez que te acercas a una congregación y a una predicación, ¿eres capaz de mirar y de comprobar si lo que te enseñaron o lo que te predicaron está escrito? Porque para nosotros muchas veces llegó el domingo, pasó la prédica, ya está listo, ahora vendrá otra y seguimos y seguimos. Y los pastores seguimos predicando, los predicadores, los ministros y la gente, y todo sigue. El gran problema que se manifiesta atentando contra el crecimiento de nuestra fe es cuando al evaluar la situación desde nuestra limitada capacidad humana, dejamos de lado lo que Dios dice mientras nos alejamos, decidiendo desde nuestra propia perspectiva, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es lo mejor, sin tomar en cuenta lo que dice Dios y no lo que quiero decir usando la palabra de Dios. Para Cleofas y su amigo, seguir quedándose en Jerusalén se ve que ya no tenía sentido. El Mesías se había muerto y las promesas de un reino parece que también. Pero por ellos no haber tomado en cuenta sobre lo que dicen las Escrituras. Por eso estos discípulos volvían a Emaús contrariados y frustrados en la fe, con un pensamiento dirigido por emociones en la carne, más que por convicciones en lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde está el problema. Cuando nos movemos nosotros dirigidos por nuestras emociones o por lo que pensamos nosotros mismos de una situación egoístamente, es cuando no podemos ni ver a Cristo ni entender lo que la palabra de Dios dice revelada. Entonces, cuando somos dirigidos por las emociones de la carne, no podemos ser dirigidos por el Espíritu. No es que no queremos, no se puede. Dígale que está a su lado, no se puede. Los que viven según los pensamientos de la carne no pueden ser guiados por el Espíritu. No es que no quieren, no pueden. Así es que ya no había motivo para seguir en los planes que les había trazado Jesús. Y lo mejor para estos hombres, según su propio parecer, era seguir adelante, pero decidiendo volver para atrás. Diga esto, seguir adelante, pero decidiendo volver para atrás. Esa es la realidad de muchos creyentes. Conozco infinidad de personas en estos 36 años de cristiano, de viajar, de tantas veces que hemos tenido oportunidad de compartir el Evangelio con diferentes personas, diferentes lugares, pueblos, naciones. Y he visto esto constantemente, la cantidad de gente que se acerca. No, yo conocí el Evangelio chiquito. Y sí, no, pero fue tan duro, me defraudaron, no, en esa iglesia esto, no, que los pastores aquello, pero ¿qué pasa? No, pero ahora, y entonces intentan volver y quieren volver, pero están tan arraigadas su vida a las cosas de este mundo y al pensamiento de este mundo que tienen una perspectiva de Dios que no se dan cuenta que están cegados y por eso no pueden recibir la palabra.
Ellos estaban decidiendo volver a la vida anterior sin poder darse cuenta que alejarse de Jerusalén significaba alejarse de la familia de Dios, del llamado de Dios y del propósito que Dios tenía para sus vidas. Hasta hacía pocos días ellos habían vivido una vida de experiencias con Jesús llenas de señales milagrosas, pero sus ojos, dice la palabra, que ahora fueron velados para que no lo reconociesen, porque lo que tenían que recibir ahora ellos no era una experiencia con Dios. Como tantos dicen por ahí, lo que tú necesitas es una experiencia con Dios. Ellos no necesitaban recibir una experiencia con Dios, sino la revelación de Jesucristo resucitado, para que se funda en sus corazones la verdad y sean reveladas las Escrituras. Lucas 24, 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. La forma de cómo imaginaban ellos que sería el reino que Jesús vino a anunciar hacía que estos hombres, a pesar de que el Señor los había escogido, ellos todavía no podían entender por qué sus expectativas estaban por encima de lo que dicen las Escrituras de Cristo. Según las circunstancias, la promesa no se había cumplido y era eso lo que los mantenía confundidos, porque ellos todavía estaban enfocados en buscar el reino y su justicia, pero en el plano terrenal, de acuerdo a lo que ellos consideraban lo que significa la justicia de Dios. Porque tenemos un serio problema con la justicia. Creemos que la justicia es que todas las cosas fallen a nuestro favor y que todos nos den la razón, ¿cierto? Y que al otro le vaya tan mal por lo que me ha hecho. Por eso tanta gente reclama justicia. El problema que no entienden es que cuidado con pedirle justicia a Dios, no sea que la tengas que recibir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para ellos, que el Mesías fuera el líder militar revolucionario para hacerles libre de la opresión de sus conquistadores romanos, eran las expectativas personales que todos tenían, o la mayoría. Y la victoria de Dios usando un libertador, como estaba escrito en los rollos de Israel, era como según ellos esperaban y no como lo decía la palabra de Dios. Entonces para ellos esa verdad y esa promesa no se había cumplido. Mira, la historia de la salida milagrosa de la esclavitud de Egipto era lo que habían celebrado unos días atrás, llamados por el pueblo la fiesta de los panes sin levadura, que para el pueblo cristiano significa la Pascua, establecida por Jesús, que se celebra como el nuevo pacto que él hace con los suyos, poniendo como testimonio el pan y el vino que representan su cuerpo crucificado y su sangre derramada para el perdón de pecados, lo que sucedió ese jueves en la noche antes de ser Jesús apresado. En ese momento los discípulos no lo podían comprender en su totalidad porque todavía el Espíritu Santo no habitaba en el interior de sus corazones. Por eso es que para ellos lo que prevalecería como una victoria de parte de Dios sería ver cómo Jesús establecía su reino derrotando a los adversarios de Israel. Las historias milagrosas de como la destrucción de Sodoma y Gomorra, la conquista de Jericó, la guerra de Gedeón librada contra los enemigos con solo 300 soldados enfrentando a un multitudinario ejército, la victoria de Josafat contra los sirios, cuando Dios le dijo que se quedaran quietos, se tomaran de las manos la familia y adoraran, y el Señor los destruyó y se mataron entre ellos y les dio la victoria, ¿cierto? Sin tener que pelear. Y todas esas situaciones que sus antepasados habían vivido, habían formado en ellos una mentalidad con expectativas propias de cómo Dios tendría que establecer su reino y el reino que Jesús ahora les venía a anunciar. Pero ahora los hechos parecían decir otra cosa, porque su muerte era una barrera para confiar, porque la contundente realidad hacía parecer que lo que les había sucedido a ellos era también otra de las tantas derrotas que muchas veces habían tenido que sufrir. ¿Sabes? Es la realidad de muchos hermanos en la vida cristiana. Cristianos decepcionados con las circunstancias, con las personas, con las autoridades, decepcionados con la familia, decepcionados con el matrimonio, decepcionados con líderes, con pastores, con iglesias, con gobiernos. Porque los hechos ahora parecía decir otra cosa, porque su muerte era una barrera para confiar y la contundente realidad hacía parecer que lo que les había sucedido a ellos era también una más de las tantas.
Entonces, a pesar de haber escuchado que Jesús había resucitado, ellos no lo podían creer a causa del dolor que produce una decepción en la vida. Porque los hechos ahora hablan más fuertes que las promesas, y eso era lo que los había desanimado, aunque Jesús un tiempo atrás se los había dicho. Porque mira, cuando los hechos en tu vida como hijo de Dios hablan más fuerte que las promesas, es cuando estamos en problemas. Porque los hechos ahora estaban diciendo que era imposible. Juan capítulo 12, 32, 34. Jesús les había dicho lo siguiente en un momento, dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús le estaba diciendo, mi muerte va a ser de la siguiente manera. Yo voy a ser levantado de la tierra. Y estaba anunciando cómo iba a morir. Él no iba a estar, sus pies no iban a estar apoyados en la tierra. Iban a estar elevados, clavados a un madero. Entre la tierra y el cielo. Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él a muchos atraería a sí mismo. Porque lo que nos atrae a nosotros mismos y lo que hace del cristianismo una realidad es la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús, que es lo que hoy en gran parte del mundo se está celebrando. Pero para nosotros, cada día que nos reunimos y cada día que vivimos, es que estamos celebrando que Cristo un día vino a buscar y salvar lo que se había perdido y nos encontró a nosotros y nos dio la salvación. Todos los días tenemos que celebrar que Cristo resucitó y nos hizo resucitar juntamente con Él en los lugares celestiales con el Padre. Esa profecía de cómo debería padecer el Mesías no hallaba cabida en el pensamiento de esos seguidores. Y es por eso que estos discípulos estaban tan frustrados que la decepción los estaba llevando a caminar cegados y desanimados por la senda incorrecta, diciéndole estas palabras. Mira, al mismo Jesús resucitado le estaban diciendo lo siguiente. Lucas 24, 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Escucha esto, ¿te puedes imaginar esto? Ellos estaban frente a Jesús resucitado, dudando sobre si había resucitado o no. Al mismo Señor le estaban en modo decepción, diciendo, pero a él no lo vieron. La razón fue que estos discípulos no podían ver la realidad espiritual hasta que Jesús les sea revelado no solo como profeta y maestro, sino como el Señor de señores de sus vidas, a través de lo que dicen las Escrituras. Ellos pensaban como solemos pensar cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, que nos llevan a razonar diciendo, esta es una más de tantas que se vive en esta vida, que está llena de decepciones y sufrimos sin promesas incumplidas. Nos prometieron que Dios nos quiere dar una mejor calidad de vida y una mejor situación económica que parece que nunca se concreta. ¿Ves cuando se nos predica un evangelio terrenal y no el evangelio verdadero que Jesús vino a predicar? Tú puedes tener mucho, puedes tener poco o puedes no tener nada. Puedes pasar por momentos de mucha prosperidad o momentos de escasez. Tú puedes pasar por momentos de enfermedad o momentos de sanidad. Tú puedes pasar por momentos de rechazo o por momentos de mucha aceptación. Tú puedes pasar por momentos de placer o por momentos de amargura, de tristeza, de engaño y de dolor. Pero ¿sabes una cosa? Pase lo que pase y hagas lo que hagas, no se trata de portarte mejor y aprender algunas máximas morales para que si las haces te va a ir mejor. Eso no significa, tú vas a tratar de vivir y de hacer las cosas lo mejor posible e igual vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque el reino que vino Jesús a entregar es un reino espiritual, con una vida espiritual que nacemos de nuevo y nos garantiza que cuando nos vayamos de este mundo vamos a tener una vida eterna juntamente con Él. ¿Sabe lo que significa eterno? Para siempre. Nosotros acá estamos de paso, en cualquier momento partimos, ¿cierto? Nadie sabe el día y la hora cuando llegue el Señor ni cuando nos vamos a ir. Pero una cosa te puedo decir. Jesucristo lo que promete lo cumple, y aquel que le entrega su vida, por mérito de lo que Él hizo en la cruz, tú puedes disfrutar de la resurrección de Cristo y la resurrección de tu vida, del pecado a la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que celebrar en este día y todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces,
Cuando nos dejamos seducir por mensajes de superación personal que elevan la autoestima, está bueno, eso es lindo que nos digan cosas buenas, ¿cierto? Pero a veces nos aferramos a predicadores que predican mensajes positivos, que nos dicen que si pedimos con fe, Dios nos da todo. Entonces nos involucramos y nos dicen que si pedimos, tenemos que pedir con fe, y si no las cosas nos llegan es porque pedimos sin fe y sentimos culpa. Y aparecen situaciones entonces que muchas veces nos hacen caer en la triste realidad de que esto no funciona, porque lo difícil que es vivir en este mundo. Quiero decirte que no se trata de alcanzar riquezas para alcanzar la felicidad. Es algo mucho más elevado como recibir a Cristo como Señor y Salvador por la fe, para nacer una nueva vida que nos hace libres, renunciando, arrepentidos a una vida de pecado, que es lo que nos impide volver a tener una relación de armonía con nuestro Creador. Vivimos en un mundo que permanentemente nos ilusiona con la falsa promesa de que una vida mejor significa tener lo que más se pueda conseguir, mientras nos confina a ser defraudados, engañados con mensajes de felicidad, enfocados en la autoestima personal y la autosuperación. Pero lo más tremendo es que esas corrientes de pensamiento, a lo que la Biblia llama huecas sutilezas, se han introducido en la iglesia, pretendiendo opacar el mensaje real y verdadero de Jesucristo, que nos tiene que llevar a confrontarnos con el pecado de nuestra naturaleza caída, para recibir una nueva naturaleza y nacer de nuevo una vida en Cristo. No significa ser formado, no significa recibir información. Lo que recibimos cuando Cristo es el Señor y Salvador de mi vida, dígale que está haciendo, es una transformación. Somos transformados. Colosenses 2, versículos 8 al 10, mira lo que dice la palabra. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. No hay autoridad más grande que la de Jesucristo. Pero si Cristo no es revelado en nuestra vida como Señor y Salvador del universo y Creador del universo, hecho persona, va a ser muy difícil que podamos superar una decepción. El mensaje de la verdad no consiste en mensajes morales adquiridos que nos llevan a una autosuperación, sino todo lo contrario. La vida en Cristo es una vida de autonegación, rendida a la voluntad de Dios. Dígale que está a su lado, por favor, perdone las muletillas que tengo hoy, un poquito más que de costumbre. Es una vida rendida a la voluntad de Dios sin condiciones. Dígale por favor esto que está, sin condiciones. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mira que no dice tome mi cruz, sino tome la suya. Tome la cruz. Tome todas esas cosas que lo llevan a la muerte de su propia vida. El ya me lo sé, el a mí me parece, el yo creo, el a mí no me van a engañar, el yo ya sé cómo es. No me vengas a decir a mí. Tienes que tomar todo eso, crucificarlo en tu vida para poder seguir a Cristo. Negarte al tengo mis derechos, yo digo, a mí me parece. Cuando las expectativas están puestas en lo que nosotros queremos, poniendo nuestra confianza en que hacemos cosas buenas, Dios siempre va a hacer que todo suceda tal como esperamos. Estamos viviendo la vida con una expectativa equivocada. Cuando Dios no contesta las oraciones como esperamos o no se cumplen, la decepción y la tristeza nos mantienen los ojos tan velados que no podemos ver a Cristo actuando a nuestro favor. Y el entusiasmo que teníamos cuando todo comenzó, con el tiempo parece que se fue diluyendo y ya no está. Conozco tanta gente y mira la cantidad de veces que yo he querido colgar el arpa, la cantidad de veces que yo he querido decir: Señor, ¿por qué no predica otro? La cantidad de veces que decimos: ay, Señor, pero hay un solo motivo para seguir. Hay una sola razón para seguir. ¿Sabe cuál es la razón? Se llama Jesucristo, no hay otra. Nuestra fe tiene un objeto, no es una fe subjetiva, es una fe objetiva. ¿Cuál es el objeto? El objeto se llama Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ese es el objeto de mi fe. Yo no tengo fe en la fe. Yo no tengo fe que las cosas van a pasar y si no pasan entonces porque pedí sin fe. Es una vulgar ignorancia espiritual que se ha sembrado. Yo tengo fe en lo que Dios dice, y porque lo que Dios dice es lo que va a suceder. Y si Él me dijo que prometerá estar con nosotros hasta el fin, pase lo que pase, es porque Él está conmigo hasta el fin, pase lo que pase. Por esa razón, cuando se nos promete algo y no se cumple en nuestros tiempos o como nos imaginamos, a veces en medio de la decepción abandonamos o nos preguntamos si mejor no sería salir para otro lado. Y mientras tratamos de sobrevivir, aunque no lo querramos reconocer, nos sentimos frustrados sin darnos cuenta que es por habernos apresurado a tomar decisiones desde nuestra propia percepción de las cosas, sin haber sabido esperar para conocer la voluntad de Dios. Entonces lo que entra en nuestro interior es una mezcla de emociones negativas que se mueven con dudas entre la tristeza, la frustración y un dolor que se puede llegar a convertir en el interior en una carencia de gracia de Dios. Diga esto por carencia de gracia de Dios. Cuando eso sucede, nos convertimos en personas desgraciadas, sin gracia. A los que les ha nacido una raíz de amargura venenosa, que cuando empieza a crecer en el corazón nos lleva a culpar a otros de nuestras desdichas en la vida. Si yo no te hubiera conocido, ¿sabes lo que podría haber sido? Si yo no hubiera cometido el error de trabajar contigo, yo hubiera llegado muy lejos. Oh, sí, pero por culpa tuya. Por culpa tuya hago lo que hago. Y porque vos decís esto, por eso yo te hago esto. Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Las guerras, los divorcios, las familias desmembradas, destruidas, la mala relación de padres e hijos, los pleitos entre naciones, empresas destruidas, amistades rotas, relaciones buenas. Somos los únicos que tenemos el poder para producir eso, porque tenemos el poder de comunicarnos con palabras en este mundo. Y el pecado, cuando a través del poder de las palabras sale de nuestra boca, es destructivo, egoísta, altivo, demandante. Otras veces es muy posible que decidamos aislarnos, como lo hizo Cleofas con su amigo, queriendo dejar todo, y nos alejamos, yendo para nuestro Emaús, cayendo en el engaño de no ser capaces de enfrentar con fe y responsabilidad la situación y hacerme responsable de tomar mi cruz para poder mirarme en el espejo del alma, que es la palabra de Dios, y no en el espejo del closet, que es donde me miro para estar más bonito, más lindo y más argentino. Algunos estamos más alejaditos de la belleza que otros. Pero Dios no está mirando tu exterior. Tú puedes parecer una moto chocada en el espejo del closet, pero ser una bellísima persona, porque Dios está mirando tu corazón. Y Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y Dios se trata nuestra vida, transformar nuestro corazón a la imagen y la medida de Cristo. Que mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones busquen vivir con equivocaciones, pero que busquen vivir a la manera del Señor y como Él lo quiere establecer, porque ese es el propósito que tiene para tu vida y para mi vida. Y cuando nosotros buscamos vivir de esa manera nos podemos equivocar, pero cuando volvemos a Él, Él nos pone en la senda otra vez, derrama su gracia. Y no hay nada más hermoso que vivir una vida restaurada, entregada a Cristo. Porque cuando el diablo te venga a recordar de tu pasado, tú recuérdale tu futuro. Y no te olvides, cuando hay una decepción en tu vida, no te olvides de dónde Él te sacó. Y hoy donde estás, quizás haya muchas cosas que te estén llevando a mirar la vida de la decepción, porque estás poniendo tu mirada en lo que no tienes,
y no vives agradecido en lo que ya tienes. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a sufrir? Sí. Porque donde hay pecado hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad, hay muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que celebramos. Abandonar el llamado de Dios con excusas y justificativos es evaluar la vida desde una percepción terrenal, emocional. Eso que se debe quizás a que idealizamos o nos creamos expectativas sobre Dios y sobre situaciones que no se cumplen de acuerdo a lo esperado y entonces nos rompen el corazón. Pero lo más peligroso es cuando nos creamos expectativas equivocadas sobre Dios. A veces tenemos expectativas equivocadas sobre personas, ¿cierto? Me dijo que hasta que la muerte nos separe, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, siempre seremos amigos tú y yo. ¿Cierto? Le mandamos el tema, el mensajito para el Día del Amor y la Amistad, el día de San Valentín, ¿cierto? Le mandamos la cartita de amor, pero estamos pensando luna de miel. Y ahí estamos. Y a veces nos rompen el corazón, nos traicionan, nos roban, nos engañan, nos mienten. Pero cuando tenemos problemas es cuando tenemos expectativas equivocadas sobre quién es Dios. Porque cuando esas falsas expectativas no responden a como esperamos, lo que nos golpea con fuerza se llama la incredulidad por falta de fe para funcionar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Mira, si todos le creyéramos a Dios, seríamos prósperos y la iglesia sería súper próspera. Pero como no le creemos y le damos al Señor unas chichigüitas de vez en cuando, porque como yo no puedo quedarme sin nada, entonces le doy, y a la iglesia no, porque ahí piden plata y creemos de que nosotros desde nuestra perspectiva buscamos la manera de cómo hacerlo todo mágico enseguida. Los fraudes más grandes económicos en los que cayeron hoy tantas personas, pirámides, el café mágico, ¿cierto? La loción que te hace crecer el pelo en 5 minutos, ¿cierto? Se hacen reuniones. Si tomas de este café, tus ojos se van a poner verdes y se hacen reuniones, se habla, ¿cierto? De objetivos y todos quieren. Y esto te da más porcentaje y todo el mundo está atrás de eso. En el nombre de Jesús, eso sí. Funcionar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios es lo que debemos aprender. Andamos decepcionados con Dios cuando no conocemos o no tomamos en cuenta que la Biblia es toda la palabra de Dios hecha persona en Cristo Jesús. Por eso Juan 1, versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Muchos dicen: ay, no, es que Dios es fiel. Sí, escucha esto. Dios es fiel, pero no Dios es fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. Lo que dice tu palabra, lo que promete tu palabra, si tú la abrazas, es una seguridad. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es fiel y lo que Dios dice se cumple. Los seres humanos vivimos en un mundo que promete cosas que no cumple, porque es un mundo dirigido por el padre de la mentira, conformado por personas que nacemos con una naturaleza negativa, influenciados por la mentira, donde absolutamente todos venimos a este mundo como personas con una naturaleza caída, egoísta y pecadora, que está todo el tiempo esperando que Dios y los demás nos den o nos cumplan lo que nosotros mismos muchas veces no somos capaces ni de cumplir ni de dar. Exigimos respeto sin respetar, exigimos amor sin amar, exigimos prosperidad sin bendecir, exigimos derechos sin respetar los derechos del otro. Un mundo donde cada día se nos hace más difícil creer porque las experiencias negativas que todos sufrimos nos pueden llevar cada vez más a sentirnos derrotados y decepcionados con Dios. Sobre todo cuando las personas en las que ponemos nuestra confianza con sus hechos nos defraudan y nos producen frustración. La vida de Cleofas y de su amigo parecía que lo mejor para ellos sería que todo volviera a ser como antes, y por eso es que deciden volver a Emaús inundados de tristeza por la muerte de su maestro.
Ellos nunca habían sentido consuelo tan fuerte a lo largo de sus vidas como lo experimentaron cuando las palabras que salían de la boca de Jesús les tocaba el corazón y los sanaba. Nunca se habían sentido aceptados y apreciados como se sintieron con Jesús. Los milagros y las sanidades que desafiaron la lógica, alterando el rumbo de la enfermedad, convirtiendo la esperanza en esperanza a la desesperanza, alterando la naturaleza, haciendo milagros, como fue ver cómo el Señor hacía calmar tormentas al aquietar las olas del océano con solo levantar su mano y ordenarlo. Eso era algo que nadie podía hacer ni explicar. La gente confinada a la muerte recuperaba la vida. Las personas rechazadas, como eran los leprosos, recuperaban la salud y pudieron volver con los suyos. Y esas mujeres despreciadas, llenas de culpa por su condición de prostitutas, al estar ante sus pies por primera vez en sus vidas, se habían sentido aceptadas y perdonadas sin tener que negociar nada a cambio. Él le fue devolviendo la alegría a los entristecidos. Puso en honra a los mendigos. Por donde él pasaba volvía el entusiasmo, su presencia despertaba ánimo y su mensaje producía ganas de vivir en la gente y con la gente. Las personas sentenciadas a la ruina recuperaban el ánimo y las ganas de vivir y de luchar por las palabras de amor y de poder que salieron de su boca, que hacían que la maldición se transformara en bendición. Entonces ellos tuvieron la esperanza por primera vez, no solo de ser libres de ese ejército despiadado y cruel como era el Imperio Romano, también de un sistema religioso que pregonaba que solo se puede alcanzar recibir aceptación y salvación de Dios a través de cumplir con rituales llenos de tradiciones y sacrificios, con una ley legalista que nadie podía cumplir por tratar de hacer méritos humanos para alcanzar una salvación que nadie puede alcanzar en sus propias fuerzas. Todo esto hacía que la vida se sienta miserable por no poder cumplir con un sinfín de conductas legalistas que tenían a la población cautiva. Sin cambios, vivían llenos de temor, contrariados, sin confianza y decepcionados por líderes sin amor, corrompidos por la hipocresía, exigiendo una forma de vida que ellos mismos no eran capaces de dar. Pero de pronto aparece Jesús y la verdadera justicia hace sentir su voz. La verdad comienza a opacar y cerrar la boca de la mentira. La luz de la sabiduría destruye y hace trizas los argumentos oscuros y legalistas que a veces mueven cuando se practica una religión vacía, que engrilla la libertad con métodos enseñados por el hombre, infectado por un sistema terrenal y avaro que se disfraza de humildad. Entonces, cuando esas personas que habían dejado todo para seguir a Jesús, sintiendo que todo iba a estar bien, de pronto se viene abajo todo porque Jesús había muerto por el odio y los celos de las autoridades de su propio pueblo que lo habían entregado a los conquistadores romanos. Todo se vino abajo y una vez más la decepción. Acá aprendí un dicho que me decía un hombre cuando llegué a vivir, cuando tenía problemas, y decía, seguramente los paisas más crecidos lo conocen: otra vez nos robaron, otra vez no, esa platica se perdió. Eso lo aprendí en Bogotá. Tener que aceptar esa realidad era algo muy fuerte, pero Jesús les había dicho muchas veces que debía padecer, que iba a morir y que iba a resucitar, pero ellos no lo podían aceptar. Porque es muy duro cuando la vida golpea con promesas que según nuestras expectativas no se cumplen. Y aunque muchas veces las adversidades son tan fuertes y negativas que pueden llegar a hacer que nada importe frente a las promesas de Dios, nosotros no debemos abandonar el camino de la verdad. Decirle al que está a tu lado: no debemos abandonar el camino de la verdad. Yo sé que a muchos a veces he conocido la vida de muchos jóvenes que están acá. Cuando eran niños, preadolescentes, los traían los padres de las orejas, no querían saber nada. Venían más enojados, ¿cierto?, que el indio toro sentado. Pero un día el corazón fue tocado y hoy son hombres, son mujeres de Dios que saben que hay un propósito y hay una vida que Dios tiene y han entendido y han sido transformados. Yo los veo con mis ojos a diario, pero tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Debemos luchar y acudir a Él porque Él es el único que no falla y lo que promete, aunque ahora no se pueda ver, Él lo va a cumplir. Mira, si algo tenemos que saber es que cuando le entregamos la vida a Cristo, su reino es espiritual y no es de este mundo.
si nosotros vamos a pasarlo todo por el ojo de lo terrenal y no vamos a ser capaces de ver que Jesús siempre camina con nosotros, que Él está escuchando, atento a todo lo que le decimos, y que a pesar de que la situación quiere hacer que nuestras emociones nos digan lo contrario, nosotros tenemos que aprender a que nuestras emociones sean gobernadas por nuestras convicciones, porque como Dios le dijo al profeta, el justo por la fe vivirá. Y si nos decepcionamos porque las cosas no se ven como las hemos planeado y nos derrumbamos saliéndonos del camino, yendo para el otro lado, estaremos caminando ciegos, frustrados, como iban estos discípulos camino para Emaús. ¿Sabe lo que significa Emaús? Emaús significa primavera templada. Es ese lugar tibio donde no hace ni frío ni calor. Que lo podemos comparar con ese estado de tibieza espiritual que va debilitando el compromiso, donde la queja y el reclamo no nos permiten ver la mediocre condición espiritual en la que se ha caído, por dejarnos seducir sutilmente por la ley del pecado que habita en nuestra carne. Jesús le dijo a una de las iglesias, prefiero que sea frío o caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. El camino de Emaús es ese trayecto que nos devuelve a la mediocridad, donde reinan la carne y las emociones negativas, donde las excusas y los justificativos son nuestro argumento para no seguir, porque pensamos que es por culpa de que alguien ha traicionado nuestra confianza y nos ha hecho perder las esperanzas, es porque estamos así. Ese es el camino por donde transitamos cuando Él nos ha llamado, pero queremos abandonar porque nos sentimos decepcionados. Es ese camino donde Jesús puede estar caminando a nuestro lado, como sucedió con Cleofas y su amigo, y no nos damos cuenta cómo le sucedió a ellos por no saber alinear nuestros propios razonamientos con lo que dicen las Escrituras. Porque si las cosas no salieron como las pedimos o como esperamos, si nos vamos a decepcionar, a Él nunca lo vamos a poder ver ni reconocer. Si nuestras expectativas con Dios significan evitar sufrir, no querer padecer o no tener que pasar por necesidades sin tener que arriesgar nada, porque pensamos que la vida cristiana consiste en pedir y recibir lo que queremos, estamos creyendo en un Dios que no es Jesucristo, el Hijo de María y José, engendrado por el Espíritu Santo, que nació en la ciudad de Nazaret. Porque un Dios que pensamos que nos tiene que dar todo lo que le pedimos no es un Dios, sino que es un ídolo que nosotros mismos nos creamos. Pedir con fe es pedir de acuerdo a la fe que tengo puesta en lo que dice toda la palabra de Dios. Y no en las palabras que están en la Biblia que a mí me conviene creer para que suceda lo que estoy declarando. Porque si algo no tiene que ver con la vida en Cristo, son las declaraciones positivas que pululan por ahí, que tienen sus raíces en la nueva era y en el ocultismo y no en la palabra de Dios. Entonces cuando aparezcan situaciones adversas que se convierten en realidades que nos suceden en la vida, cuando las cosas no salen como nosotros las declaramos, nos vamos a decepcionar con Dios porque esas palabras positivas no solo no me funcionan, sino que me pueden llevar a vivir un cristianismo mágico fuera de una realidad. Jesús está ahí esperando que lo reconozcamos como Señor, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo para que nos revele lo que dice la Biblia, Jesús, el Dios hecho hombre, parecerá un forastero que aparece en el camino, que se lo minimiza reduciéndolo a un espectador, como lo hicieron Cleofas y su compañero cuando apareció Jesús caminando junto a ellos mientras iban para Emaús, y le pregunta y le hacen estas preguntas que el Señor nos puede estar haciendo a muchos de nosotros. ¿Sobre qué estás discutiendo? ¿Qué clase de pláticas, qué clase de conversaciones son las que tienes? Lucas 24:18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús le podría haber dicho esto: mira, Cleofitas, voy a decirte algo. Mira, ¿vos me decís a mí que yo soy el único que no sabe qué sucedió? Pero ustedes son los neófitos que no tienen ni idea sobre las cosas que han sucedido. Por eso tenemos que decir gracias, Jesús, por tu compasión, porque a pesar de que nos conoces, nos sigues teniendo paciencia. La decepción en la vida produce quejas, dolor, cuestionamientos, discusión y sobre todo insensatez cuando somos dirigidos por la ceguera espiritual. Un cristiano decepcionado es una persona debilitada que no puede ver con claridad a Cristo. Entonces, pastor, ¿cómo hago para superar esta semejante decepción?
¿Qué se debe hacer con la desilusión? ¿Cómo salgo adelante cuando esos sueños que un día tuve se enfrentaron con la aflicción que me produce esta realidad, que es diferente a lo que yo esperaba? De mi familia, de mi matrimonio, de mis padres, de mis hijos, del trabajo, de la vida. ¿Cómo salgo adelante? La clave no está en colocar la mirada en la situación, tratando de solucionar las cosas con nuestra propia versión de Dios o buscando culpar a otros, sino en recordar qué dice la palabra de Dios. Jesús se había aparecido resucitado a Cleofas y se ve que al escuchar el argumento de Cleofas para salirse del propósito, el Señor no pudo soportar las semejantes barbaridades que decía este hermano y su amigo. Entonces, enceguecidos por no tener la capacidad de relacionar que los acontecimientos que habían sucedido estaban escritos, el Señor ya ofuscado le dice lo siguiente, Lucas 24, 25 al 27. Ya estoy terminando, perdóname, está muy pesada la prédica. Gracias, porque no tengo otra, es lo único que... Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas las cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Una persona puede decir que tiene experiencias espirituales con Dios y decir que le conoce, pero a falta de conocimiento de la palabra de Dios, siempre significará que no le conoce ni le ama como debería. Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lucas 24, 28. Pero entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó el pan y los bendijo y luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Cuando Cleofas y su amigo salieron de la decepción y la tristeza, cuando entendieron y le fue revelado Cristo en la palabra de Dios. Esa es la clave para salir de una decepción en la vida, porque solo la palabra de Dios nos puede dar la capacidad de poder ver en la vida a Cristo, para identificar esa línea delgada que separa la desilusión del enojo y la distancia casi imperceptible que va desde la amargura a la acusación, que nos hace perder las esperanzas. Cuando nos sentimos decepcionados en la vida, es muy fácil pasar de una a la otra sin darnos cuenta. Y ese es el problema que tenemos cuando vivimos la vida con expectativa de que Dios haga algo en nosotros como nosotros lo imaginamos, y no como Dios decide hacer de acuerdo a su palabra, diciendo en su palabra qué se debe hacer. Pasar de la desilusión al enojo, de la herida al odio y de la amargura a la acusación nos hace perder la confianza. ¿Y sabe cuál es el problema más grande? Que no nos damos cuenta. Y mientras nosotros siempre estamos esperando que Dios haga algo, Dios también necesita y espera que nosotros hagamos algo. Y para eso hay que creer, conocer lo que dice su palabra, decidir obedecerla, ahí donde nadie nos ve. Ellos tenían que darse cuenta que no fueron las circunstancias, ni los líderes judíos, ni los soldados romanos, ni las personas que gritaron a Pilato, crucifícale, ni el mismo Jesús, los responsables de sus desdichas. Fue su mentalidad. Fue su propia forma de pensar y de interpretar egoístamente la palabra de Dios lo que los estaba llevando para el lugar equivocado. Pero al revelarse a través de las Escrituras, ellos estaban recibiendo la oportunidad de volver de donde nunca debían haberse ido. Juan 10, 17. La salida está en creer que todo el plan de Dios para su creación está escrito en los 66 libros que se conocen como la Biblia. Que el Verbo encarnado es la persona de Cristo, que es el único camino que existe para llegar al Padre, porque todos los demás caminos no son más que religiones inventadas y dioses falsos, diciendo que se puede llegar a entrar al reino de los cielos, pero por la puerta equivocada. Jesús dijo, Juan 10, 7, 10. Entonces les dio la explicación.
Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escuchan. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Solo cuando recibimos la revelación de Cristo como Señor y Salvador, podemos salir del engaño y de la mentira. Lucas 24, ya estoy terminando. Versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Y con esto quiero terminar. ¿Sabes una cosa? Cuando Cristo es revelado, suceden cosas tremendas. Arde nuestro corazón. Volvemos a la senda. Volvemos al camino por el que teníamos que andar. Y Él nos vuelve a poner en el lugar de donde nunca nos tendríamos que haber salido. En Jerusalén estaba toda la familia del Señor esperándolos, diciendo, es verdad, Él ha resucitado. Y que estamos celebrando cuando pases por una decepción, cuando pases por un problema. Recuerda, corre a la palabra de Dios, busca ayuda y pídele al Espíritu Santo, revélame a Cristo, revélame sus promesas, Señor, y ayúdame a seguir adelante. Porque lo que nos hace ponernos de pie y seguir adelante es algo que el mundo no tiene, y se llama la esperanza de saber que en Cristo Jesús tenemos una vida eterna y una vida donde no hay llanto, ni dolor, ni angustia, ni temor, porque donde Él escoge a los suyos, te ha escogido a ti desde el vientre de tu mamá. ¿Alguien puede darle gracias a Dios por eso? Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Amado Señor, quiero darte muchas gracias. Tu gracia, Señor, ha sido derramada